Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que según el syllabus corresponde a lo que sería exodoncia complicada y exodoncia de restos radiculares. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros hacemos una extracción simple, obviamente está bien planificada, hemos tomado correctamente nuestras radiografías, sí hemos hecho una buena historia clínica, hemos evaluado las radiografías de buena calidad y tenemos todo a la mano para hacer el procedimiento, y el procedimiento lo hacemos con una buena técnica, ¿ya? Es difícil que se nos complique una extracción simple. Sin embargo, ustedes, todos nosotros, cuando recién hemos iniciado, como ustedes habrán dado cuenta la semana pasada y el día de hoy con su cerdito, empezamos fracturando dientes, coronas, y se nos quedan las raíces. Entonces, ese es un problema que se nos puede dar en la consulta, cuando ustedes estén haciendo algún procedimiento, que es una exodoncia simple. Como experiencia personal les comento, cuando yo egresé, hice mis serums en Santa Rosa, ¿ya? En Santa Rosa hice mis serums. Y en Santa Rosa ustedes saben que es caleta, y en la caleta consumen bastante pescado. Obviamente hay más, los huesos son más escleróticos, son más fuertes. Entonces, en ese tiempo, imagínense uno recién egresado, con algunas experiencias en extracciones. Bueno, en ese tiempo había un récord, había 25 extracciones en cirugía 2 y había 15 o 16 extracciones en internado. Entonces, más o menos ese era mi récord de extracciones. Entonces, la experiencia no era muy amplia. Entonces, ¿qué pasó? Voy, mi primera cirugía todavía en Santa Rosa, estoy extrayendo la pieza dental, ¿sí? Con calma, como se debería de hacer, y fracturo la corona. Y se me quedan las raíces dentro de una segunda molar superior. Entonces se volvió compleja. Allí me di cuenta la importancia de este tema, de lo que es exodoncia complicada. Doctor, ¿qué hago si es que obviamente se me quedan las raíces? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué debo de hacer? Normalmente en el sector posterior, es decir, en molares, tengo la posibilidad de eliminar el huesito que está alrededor, esto sí, siendo muy cuidadosos, como ya lo vamos a ver, ¿ya? Muy cuidadosos, puedo eliminar el huesito y obviamente cortar el diente para sacarlo como si fuera un diente individual. Pero en el sector anterior, doctores, es muy complejo. ¿Por qué? Porque sobre todo en el sector anterosuperior está la línea de la sonrisa, es la zona de alta estética. Si ustedes hacen ahí una osteotomía, es decir, cortan el hueso como ustedes han cortado el día con su chanchito, ¿ya? Cortan el hueso, le escuchen lo que va a pasar. Les traigo un artículo, ya, este artículo es del 2019. Nos habla sobre la preservación del hueso alveolar después de la extracción dental usando diferentes materiales de regeneración ósea y también lo que es la concentración de concentrados de plaquetas autólogas, ¿sí? Los concentrados ricos en plaquetas, el PRF, por ejemplo. El PRF, no muchos por ahí, doctor, PRF para colocar ahí en el alveolo. Sí, sí funciona. Hay muchos estudios que avalan que en este caso sí pueden ayudarnos ahí a mantener el hueso. Porque mire, hay un problemita. Cuando ustedes extraigan un diente, va a pasar esto, miren, en la zona anterior. ¿Qué pasó aquí, doctora Espinosa? Se ha retraído la encía. ¿La encía? ¿Usted cree en la encía o qué es? El hueso, ¿Resorbió el perdón. hueso? Se ha reabsorbido el hueso. Se ha reabsorbido el hueso. ¿Se dan cuenta? Esto pasa cuando ustedes van a realizar una extracción. Entonces, doctores, miren, si esto le pasa a un paciente, ¿la estética ustedes creen que se puede conservar o no? No se puede, doctor. Exacto, no se puede. Ya alteraron la estética tremendamente. Entonces, doctor, ¿qué va a pasar ahí? El paciente, su estética va a ser terrible. ¿Ya, doctor? Ahí que puedo poner un puente fijo
le va a quedar horrible al paciente. Se le va a notar toda la reabsorción del hueso. Queda un defecto feo. ¿Y eso por qué pasa, doctor? ¿Por qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Miren, doctores, ustedes deben de realizar extracciones, pero siempre teniendo en cuenta estos factores. Siempre se va a reabsorber el hueso. Entonces, debo de conservar la pieza hasta el último. Hasta el último. Doctor, si tiene endodoncia, le hago una apicectomía. Pero trato de conservar la pieza para que esté ahí, porque si la saco va a generar este defecto. ¿Cómo así, doctor? Lean aquí esta partecita interesante. ¿Qué dice? Diferentes estudios mostraron que la pérdida de hueso alveolar durante los primeros 12 meses después de la extracción del diente era, miren, del 11 al 22% de la altura del hueso alveolar, del alto. Estamos hablando de lo que es la porción vertical. Y del 29 al 63% de ancho. Miren, corrobora con esta imagen. Miren cuánto se ha perdido de ancho, del 22 al 63%. Estamos hablando aquí, por lo menos yo le calculo un 50% de pérdida de hueso. ¿Sí? Entonces, miren, mientras que los 2/3 de la cresta se pierden durante los primeros 3 meses después de la extracción del diente. 2/3 de la cresta, estamos hablando a nivel vertical, 2/3 se pierden. ¿Es bastante, doctor, la pérdida? Sí. Doctor, ¿y eso estamos hablando de una extracción donde he cortado hueso? No. En una extracción atraumática, es decir, una extracción que lo han hecho con mucho cuidado. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso, doctor? Lo siguiente, la placa ósea vestibular, es decir, la cortical ósea vestibular delgada, causa cambios dimensionales importantes en la cresta alveolar, especialmente en el área estética y premolares. ¿Ya? Mientras que en el área posterior de la mandíbula, la reabsorción de la cresta alveolar produce disminución vertical, ¿sí? Se pierde altura del hueso, lo que requiere la elevación del piso de seno maxilar o del uso corto de implantes, si es que voy a colocar implantes, o lateralización del nervio alveolar deltario inferior. Pues, ¿no? Es decir, me lateralizo o me voy con el implante un poquito más hasta el costado lingual o vestibular para no toparle el nervio. ¿Por qué? Porque se ha perdido bastante hueso. Entonces, aquí la importancia, doctores, ¿de qué? De ser conservadores. Cuando voy a extraer un diente, siempre pensar en las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias, doctores? Esto de aquí. Si yo extraigo un diente, voy a perder esto de aquí. ¿Ven? El ancho y el alto del hueso. En cualquier zona, las zonas que más sufren son las zonas de alta estética, aquí, y las zonas molares, las que más sufren son las inferiores, ¿ya? Porque se pierde bastante hueso. Entonces, si es que quiero poner aquí, doctor, póngale un implante aquí. Si le pongo un implante aquí, me va a faltar hueso. Entonces, tengo que colocar una regeneración ósea guiada. Tengo que colocar aquí una membrana para tratar de elevar esta parte con hueso leofilizado de bovino, por ejemplo, que se utiliza mucho, ¿ya? Para tratar de elevar el hueso y ganar, obviamente, volumen. Lo que queremos es ganar volumen, ¿ya? Entonces, por lo general, la reabsorción es mayor en la placa cortical vestibular porque es la más delgada en comparación con la lingual o palatina. La extracción de dientes en pacientes con biotipo periodontal delgado y pared ósea bucal pueden causar no solo cambios óseos dimensionales, sino también recesiones de los tejidos blandos. Interesante. ¿Qué nos dice ese artículo? Que si voy a extraer un diente en la zona anterosuperior, lo primero que debo de hacer es un examen periodontal para determinar qué biotipo es. Si el biotipo de mi paciente es delgado, me voy con mucho cuidado o ya estoy programándome en hacer una conservación de alveolo. ¿Cómo es eso, doctor? Les voy a dejar a continuación un link y ustedes van a poder ingresar y ahí hay una charla sobre lo que es la conservación
del alveolo a través de estos materiales de regeneración ósea y también PRFs y todo esto. ¿Ya? Les voy a dejar un link. Es importante porque es lo más actual, doctores. ¿Ya? Entonces, siempre evalúo el biotipo. Y si es biotipo periodontal delgado, ya sé que se va a reabsorber el hueso, así que tengo que conservarlo, doctores. Y no solamente, si ustedes se dan cuenta, miren aquí, no solamente afecta el huesito, sino también la encía de los dientes que están al laterales. Se va deprimiendo y se va exponiendo la raíz. Así que mucho cuidado, ¿ya? La mayor reabsorción de la cresta alveolar puede ocurrir en casos con dientes afectados por patología periodontal o endodóntica, pérdida de diente causadas por trauma o extracción agresiva de los dientes durante el cual se fractura la pared ósea vestibular. Entonces, ¿qué nos está diciendo el artículo? Que cuando hagamos una extracción seamos lo más cuidadosos, conservando las tablas. La tabla vestibular es la más delgada, así que debo de hacer los movimientos suaves, porque si no lo voy a fracturar y voy a hacer un salvaje que voy a malograr y voy a generar esto a mi paciente. ¿Ya? Y si es en la zona estética que debo de operar, miren, debo de hacer una preservación del hueso alveolar. Esto es preservación del hueso alveolar. Extraigo los dientes, coloco un material de relleno y hago una sutura. Puedo sacar tejido conectivo del paladar y miren. ¿Ya? Esto lo van a hacer en una de sus prácticas. Van a extraer las piezas y vamos a hacer esto de aquí, preservación de hueso alveolar. ¿Ya? Entonces vamos a... Doctor, ¿y qué material de relleno vamos a utilizar? No les voy a hacer comprar pues hueso liofilizado porque está caro, son $180, ¿no? Medio gramo o 1 gramo. No les voy a hacer comprar eso, ¿ya? No. Para hacer esta preservación alveolar, ¿qué van a hacer ustedes? Van a comprarse su sémola. La sémola se parece mucho al hueso liofilizado. Van a comprar su sémola, la van a llevar. ¿Y qué van a hacer con eso? Vamos a rellenar el alveolo con sémola, simulando el huesito, el hueso hueso de bovino, simulando, y cortamos una tapita de aquí del paladar del paciente y la colocamos aquí. Y miren, la sutura que van a tener que hacerla. Se llama sutura discontinua, puntos separados, pero ¿con qué hilo? ¿Qué hilo es esto, doctores? ¿Alguien me puede decir qué hilo es? ¿Nylon? Es nylon. Es nylon. ¿Pero cuántos ceros será? ¿4 ceros? ¿Cero? ¿4 ceros? ¿5 ceros? ¿6 ceros? ¿Qué opinan? 5 ceros. 6 ceros, doctores. 6 ceros es esta de acá. Entonces, miren, van a tener que hacerlo esto de aquí con calma para suturarlo y les tiene que quedar así. Vamos a tapar el alveolo. Doctor, ¿y eso en un paciente real? Por ahí un alumno me dijo, doctor, ¿en un paciente real le coloco sémola? No, la sémola es solamente para simular, doctores, ¿ya? Sémola es para simular. En el paciente real se le coloca hueso. Hay distintos materiales de relleno, ¿ya? Hueso liofilizado de bovino, sulfatos cálcicos, distintos materiales a base de hidroxiapatita para tratar de conservar el alveolo. ¿Y qué gano con eso, doctor? Que no se me contraiga el hueso, que no se pierda este huesito, que no se transforme así el alveolo, sino que se mantenga su volumen. Doctor, ¿y qué ganó con eso? Después puedo colocar aquí un puente fijo, tranquilo, me queda bonito. ¿Qué más? Puedo colocar implantes y me va a quedar bonito porque tengo buen volumen. Entonces al paciente, si es que ustedes van a hacer una extracción en la zona estética, ya tienen que plantearle preservar el alveolo. ¿Ya? Entonces es importante preservar la mayor cantidad de hueso alveolar posible al momento de una extracción del diente. De esa manera se reduce la tasa de reabsorción de la cresta edéntula y la remodelación ósea después de la extracción del diente. ¿Ya? Este link se los voy a pasar al finalizar la clase
para que puedan revisar cómo se hace la preservación alveolar en un videíto, ¿ya? Entonces, interesante esta parte, saben cómo debemos de ser o tenemos que ser, disculpen. Ya. Tenemos que ser conservadores, doctores, al momento de realizar una extracción dental. Muy conservadores, ¿ya? Miren aquí la integridad del alveolo. Miren, ni siquiera se ha desgarrado el tejido blando. Impecable, ¿sí? Ni siquiera se ha desgarrado el tejido blando. Entonces, esta cirugía yo busco atraumática, lo mínimo, ¿sí? De trauma. Entonces, miren, atraumática. Esta extracción y ustedes van a ser unos buenos odontólogos. Ahora, la exodoncia complicada, lo que estamos viendo hoy día, esto ha sido un punto aparte, ¿ya? Es aquella que no se puede realizar según la técnica básica. ¿Por qué? Porque ya no tiene la corona, ¿no? Con el forceps. Si ya no tiene la corona, ¿cómo lo voy a tomar con el forceps? Y precisa de un abordaje quirúrgico con levantamiento de ¿qué? De colgajo, osteotomía y odontosección, lo que ustedes han hecho hoy día. Levantaron un colgajo, han hecho la osteotomía y han hecho una odontosección. ¿Cuándo pasa esto? Errores comunes con la extracción con forceps. Prensa insuficientemente firme. No lo tomamos con el forceps correctamente, ¿no? Aplicación de fuerzas excesivas no controladas. Pensamos que el diente puede soportar tantas cargas y lo tomamos con fuerza y se fractura la corona. Vamos a tomar la corona y no la raíz. Ya sabemos que debemos de coger con el forceps a nivel pasando el límite amelo-cementario, ¿ya? Alineación incorrecta del forceps, ¿ya? No está en el eje del diente. Y los movimientos de rotación en molares o en piezas multirradiculares. Nunca debemos de rotar. Entonces, miren, si es que hacemos eso, se nos va a fracturar la corona y nos van a quedar las raíces dentro. Esto yo les puedo decir que hoy día en su práctica todos han hecho esta parte. Han sujetado mal el forceps, han sujetado mal el botador, lo han tomado por la corona, no habían hecho bien la odontosección, la osteotomía y ya estaban con el forceps y por eso fracturaban las coronas, ¿ya? ¿Qué otras causas pueden pasar? Por ahí vino un alumno y me dice, doctor, mi diente tuvo anquilosis. Anquilosis. La anquilosis es rara, doctores, y se debe a pacientes que han recibido traumas, por ejemplo, o a problemas de hipercalcemias, por ejemplo. ¿Ya? Es rara la anquilosis, pero se determina a nivel de una radiografía. Mi paciente también puede tener hipercementosis, ¿no? Crecimiento exagerado del cemento a nivel radicular. Enfermedad periodontal también, huesos densos o escleróticos. Esto me pasó a mí, hueso denso y esclerótico. Errores técnicos, hemos utilizado mal los botadores, los forceps, y raíces largas y esbeltas. Eso sí nos pasa con los chanchitos. Las raíces, doctor, de mi chanchito son bien largas, más fáciles de fracturar, ¿ya? Eso sí pasa, pero por eso deben de ser muy cuidadosos, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos un dientecito, se nos quebró, doctor, se me quebró la corona, ¿qué hago? Ya no lo puedo tomar con el forceps. Muy bien. Entonces, hay que hacer un colgajo, levantar, eliminar un poquitito de hueso, tomarlo con el botador o con la pinza, o con el forceps raigonero y lo extraemos, ¿ya? Se denomina exodoncia quirúrgica a la intervención mediante el cual se extrae un diente o una parte del mismo siguiendo una pauta arreglada, que consta de las siguientes fases. Incisión, despegamiento del colgajo mucoperiósteo a espesor total, por si acaso. Osteotomía. Luego de la osteotomía podemos hacer la odontosección, es decir, cortar el diente por la mitad. Y luego la reparación de la zona, ¿ya? Regularización ósea, curetaje y obviamente la sutura. Doctor,
la exodoncia quirúrgica solamente lo puedo dejar para cuando se me rompen los dientes. No. Muchas veces, cuando, por ejemplo, quieren extraer esta coronita. Doctor, esta corona tiene endodoncia. Yo sé que se me va a fracturar. Yo lo voy a tomar con el forceps y va a salir la corona y el diente se va a cortar, me va a quedar las raíces. Entonces ya sé que se me va a complicar. Yo desde una vez ya voy haciendo mi colgajo. Levanto, libero un poquitito de huesito y saco. ¿Ya? O a veces, o ahorita por ejemplo, está en boga ya no tocar el hueso, sino ¿qué hacemos? Levantamos colgajo y de frente rompemos el diente. Nos vamos en furca. Rompemos el diente en furca y lo sacamos el diente por partes, tratando de no tocar el hueso porque ya saben qué pasa con el hueso, se reabsorbe. ¿Ya? Doctor, voy a sacar este diente. ¿Por dónde lo vas a sacar? Entonces, ¿aquí qué debo de hacer? Aquí sí necesariamente voy a cortar huesito para que salga este diente, por partes. ¿Ya? Doctor, voy a sacar este diente de aquí. Miren, esto es una cementosis. Como una bola y difícil. Doctor, voy a sacar este diente. Miren, está inclinado, rotado, no tiene eje de salida, compleja. Tengo que cortar el diente y sacar individualmente. Miren, doctor, voy a sacar este diente. Fácil. No se confíen porque aquí se fractura, esta parte de aquí se va a fracturar. Les va a quedar toda esta partecita chiquita para sacar. Aquí, doctor, voy a sacar fácil, ¿no? ¿Ustedes creen? Ponen aquí el botador, rotan y se quiebra esta parte. Se va a quebrar. Les va a quedar esta partecita de aquí. Si no han hecho colgajo y no rompen un poquitito de hueso, no lo sacan. ¿Sí? Entonces, eso es el problemita. Entonces, hoy día hay que ver esta parte. Fases de la exodoncia quirúrgica. Ya saben, la anestesia, incisión, levantamos el colgajo, osteotomía, o aquí también puede ser odontosección, exodoncia, limpieza, envidamiento y sutura del colgajo. ¿Cuándo realizo una exodoncia complicada, ¿no? ¿Cuándo realizo colgajo? Cuando mi exodoncia simple fracasó. Caries dental en cervical, fácil de fracturarse el diente. Hipercementosis, raíces largas, finas, divergentes, dilaceradas. Esclerosis ósea, reabsorción dentarias, ¿no? Proximidad a estructuras anatómicas importantes, seno paranasal, seno maxilar. Dientes endodonciados. Ya me voy preparando para una exodoncia quirúrgica, es decir, una extracción complicada, donde debo de cortar huesito, debo de cortar diente y tengo que tener materiales para hacer luego una regeneración ósea. Debo de tener a la mano. Ahorita, en la actualidad, doctores, ya es tener todos esos materiales. O sea, voy a hacer una extracción y luego voy a conservar el alveolo. Ya no es como antes que extraía su gasa y para su casa. No, ahora extraigo un diente y materiales, doctores, ¿de qué? Materiales para lo que es preservación alveolar. Eso es importante que lo sepa. No debe de, escuchen bien lo que dice aquí, no debe de reservarse a casos extremos. Una exodoncia quirúrgica puede ser menos lesiva que una exodoncia simple, traumática y no controlada. Ahora, pero miren aquí. Doctor, acá hice una exodoncia complicada, ¿no? Han tenido que cortar huesito para que salga. No sé la complicación que haya tenido este diente, pero miren la cantidad de hueso que han cortado. Bastante. Doctor, ¿lo voy a dejar ahí, ya cierro? No, pues aquí tengo que colocar material de relleno óseo para poder volver a darle su volumen normal. Porque si no, después este hueso se va a perder. Y si después quiero colocar un puente, queda mal. Si quiero colocar un implante, ya no hay hueso. Entonces, debemos de conservar. El colgajo, ya saben que debe de tener una base amplia, ¿sí? Debe de ser de espesor completo.
Y debemos evitar lesionar estructuras cercanas, adyacentes, nerviolinguales, mentonianos, arterias faciales. Debemos de ver la anatomía que esté alrededor. Los tipos de colgajo que ya conocen, un colgajo lineal o envolvente a nivel de ¿qué? Del surco gingival, puede ser a nivel del surco, ¿sí? Se llama gingival o paragingival, a un costado del surco, ¿ya? Puede ser el colgajo triangular, que se utiliza mucho en terceras molares, el trapezoidal, que se utiliza mucho en la zona anterior para pisectomías, igual que la semilunar, ¿ya? Pero miren, esto es levantar colgajo. Levantar colgajo, ¿ya? Levanto mi colgajo. ¿Se tiene que exponer, doctor, el hueso? Así es, se tiene que ver el hueso. Por eso se llama espesor total, porque se levanta con todo el periósteo, ¿ya? Las distintas incisiones y colgajos que podemos hacer. Y dependiendo de la zona, lo ideal de la zona, miren. ¿Sí? Colgajos angulares, lineales, trapezoidales, angulares, ¿ven? Y su despegamiento, ¿ya? Cómo se levanta el colgajo. Ya saben que siempre la base es ancha. Y obviamente sus liberantes para que se levante el colgajo. Es en un solo trazo para que no se malogre y tenga una buena cicatrización, ¿ya? Sus colgajos. Muy bien. Luego hacemos la osteotomía, que es la eliminación del hueso que rodea el diente a extraer para mejorar el acceso a este y facilidad en la exodoncia. Entonces, la técnica se puede realizar con un escoplo o con una fresa. El escoplo, doctores, es como un cincel y un martillo. Ya se ha dejado de utilizar hace años, ya no lo utilizamos, ¿sí? Esa es la prehistoria. Ya se ha dejado de utilizar, ¿ya? Pero la fresa, la que ustedes han utilizado hoy día, la 703, o una fresa redonda, la número 8, número 9, les puede ayudar mucho para hacer la osteotomía. Siempre que se trabaja con fresa, se debe de utilizar un líquido refrigerante para evitar el calentamiento del hueso. ¿Qué líquido refrigerante es? ¿Quién me dice? ¿El suero, doctor? Exacto, el suero. Por eso es que hoy día les decía, irriguen, irriguen. Mientras yo cortaba, les decía, irriguen. ¿Por qué? Porque no se debe de calentar, sobrecalentar el hueso. Doctor, ¿el suero puede estar helado? Mejor. Si el suero está helado, mejor. Me ayuda a refrigerar mejor, ¿ya? Entonces, si es que ustedes van a operar a un paciente real, tengan su suero en el hielo, en la refri. Cuando van a operar, lo sacan helado y con eso irrigan. Eso ayuda a que no se necrose el hueso y el helado ayuda a que se desinflame la zona. ¿Ven? Ayuda. Además, la estotomía comprende aproximadamente 1 o 2 tercios. Esto es lo que nos decía la literatura antigua. Doctor, ¿cuánto de hueso debo de cortar? Miren, 2 o 3 tercios es demasiado. Demasiado. Aquí, doctor, se perdió el hueso totalmente. Aquí no me sirve. Actualmente, ¿cuánto nos dice que debemos de cortar? Ahorita lo vamos a ver. En la zona de molares, debo de cortar el huesito hasta exponer la furca. Esto es la furca, lo que les decía, busquen la furca. Esto es la furca, la unión de las dos raíces. Busquen la furca. Encontré la furca como está acá y significa que ahí debo de cortar. Es justo la mitad. Corto con mi fresa. ¿Ya? Entonces la osteotomía sirve para encontrar la furca. ¿Ya? Doctor, ¿y a qué distancia está la furca? A unos 2 milímetros como máximo. Entonces, ¿cuánto debo de cortar de hueso, doctores? 2 milímetros. En un paciente real. Doctor, ¿y en el chanchito? En el chanchito sí tienen que hacer un poquito más. Tienen que hacer la osteotomía hasta unos 5 milímetros. ¿Por qué, doctor? Porque el chanchito, obviamente sus raíces son más largas y la furca está mucho más sumergida, ¿ya? En un paciente real es más fácil.
En la zona anterior, si es que obviamente tienen algunos casos de anquilosis, si tienen que extraer el diente, ¿no? Qué raro. Solamente voy a eliminar máximo 2 milímetros y sí o sí material de relleno óseo para conservar el alveolo. ¿Ya? Sí o sí. Igual en molares ya saben la importancia. Luego, la odontosección. ¿Qué es la odontosección? Cortar al diente por la mitad, o si es que, doctor, me quedaron las raíces, muy bien, ya encontró la furca, corten por la mitad. Separen. ¿Para qué me sirven? Se utiliza habitualmente en dientes multirradiculares o impactados, en raíces divergentes y curvas, hueso interradicular atrapado, dilaceraciones radiculares. ¿Para qué me sirve, doctor, cortar el diente? Para individualizarlo. Es decir, un diente que tiene dos raíces juntas, lo individualizo y hago como si hubiese dos raíces distintas, es decir, dos dientes unirradiculares. ¿Cuáles son los dientes más fáciles de extraer, doctores? ¿Los uni, los bi o los multirradiculares? Los uní. Los Unirradiculares. Exacto. Entonces, lo que me dice la odontosección es, convierte a tu diente que es multi o birradicular, conviértelo en dientes unirradiculares, más fáciles de extraer. Ese es el principio que siempre deben de tener en su cabeza. ¿Para qué me sirve la osteotomía? Para encontrar furca. ¿Para qué me sirve cortar el diente? Para individualizar las raíces y poder sacarlo como si fuera un diente de una raíz. ¿Sí? Más sencillo de extraer. ¿Ya? Entonces, ese es el principio. Miren, aquí hacemos ya encontraron la furca. Se corta por la mitad, ¿ven? Y luego con mi botador saco una, saco la otra. Lo que ustedes han hecho el día de hoy. Pero, doctor, se me fracturó. ¿Por qué se me fracturó? Porque ustedes no han llegado a la furca. Se han quedado cortos. Entonces, obviamente, han cortado muy aquí arriba y se fractura la corona, se han quedado con la corona. Entonces, hay que tener cuidado. Doctor, por ahí también alumnos que me han traído mal los dientes inferiores porque han venido con sus dientes que estaban rotos o qué sé yo, lo han cortado mal al chanchito. Tienen que verificar ustedes cuando vayan a comprar su cerdo que por favor tengan cuidado con las piezas dentales porque ahí van a trabajar ustedes. Entonces, que tengan mucho cuidado al momento de cortarlas. ¿Ya? Miren, esto lo hacemos en implantología, por ejemplo. Doctor, voy a colocar en un diente que ya no me sirve, una primera molar que está, ya le han hecho endodoncia, retratamiento y varias cosas. No sirve ya, doctor, esa pieza, hay que colocar un implante. Genial. Pero todavía guarda ese diente. Bien, ¿qué hacemos? Corto la corona y me quedan las raíces. O sea, adrede lo corto la corona. ¿Qué hago? Corto las furcas, me voy a furca, corto, 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 individualizo y saco raíz por raíz. Doctor, ¿y para qué hizo todo ese problema? Para tratar de conservar las tablas, que no se rompan las tablas y conserve el hueso. Me interesa el hueso. El diente no me interesa sacarlo completo. Me interesa sacar las raíces obviamente completas, pero conservar el hueso. Así conservo el hueso. ¿Ya? Miren la manera correcta como ustedes han debido de trabajar en el maxilar inferior. Y cuando es el maxilar inferior, es cortar furca, como aquí, ya saben, a la mitad del diente, y luego saco con mi botador o con mi forceps, raíz por raíz. ¿Ya? ¿Sí? La técnica para la extracción de raíces. Cuando quede retenido un pequeño fragmento de la raíz en el alveolo, se debe conseguir una buena irrigación e iluminación para conseguir visualizarlo y se debe actuar sobre ellas de forma secuencialmente, ¿ya? Y no ser tan agresivos, por favor. Miren, cuando me queda una raíz, normalmente, así como está de aquí, utilizamos una técnica que es la técnica cerrada. Es decir, no hago colgajo, ¿no? Sin levantar colgajo ni hacer osteotomía vestibular, se utiliza botadores rectos
o angulados y se aplican con un espacio interradicular para eliminar el tabique óseo, ¿ya? Y también se puede utilizar forza, lima, endodoncia, hay unas limas de endodoncias para extraer dientes también. Tengo que ir con mucho cuidado, si voy a hacer eso, con mucho cuidado. Ya saben que esto es como una lanceta. Varios de ustedes hoy día utilizando el botador han lesionado la lengua de chanchito, ¿ya? Entonces tengo que ser muy prudente. ¿Y qué más? Voy removiendo, voy pasando despacio los botadores más delgados, luego más anchos, y luego lo puedo tomar con un raigonero, lo tomo y lo saco. Como vieron la semana pasada, la cirugía traumática, el video, que también es como un sacacorchos, también existe ese sistema, es mucho más seguro para evitar romper las tablas. Entonces, dependiendo, doctores, qué tal conservadores son, van a poder hacer sus procedimientos. Ustedes tienen que elegir el mejor procedimiento, ¿ya? Y la técnica abierta, es la que hemos visto hace un momentito, que es levantar un colgajo, ¿no? Levantamos una ventana, ¿para qué? Para ver el dientecito, el hueso, cortamos un poquito de hueso y sacamos la pieza dental, ¿ya? Entonces hay dos técnicas para sacar los remanentes radiculares. Una es a colgajo cerrado, como lo acabamos de ver, que es esta de aquí, o técnica cerrada, y otra que es a colgajo abierto o técnica abierta, ¿ya? Que es con colgajo. ¿Listo? Cuando sacamos las raíces hay que tener cuidado de no llevarlas hacia las otras zonas que están adyacentes, ¿ya? No llevar, utilizar el botador correcto. Ya sabe que el botador entra entre el diente y el hueso. Diente y hueso. ¿Listo? Y ahí así lo extraemos. Doctor, ¿qué pasa si se me queda un pedacito de raíz como acá? ¿Ven? De 3 milímetros. ¿Qué nos dice? Miren, la teoría que nos dice, cuando el fragmento de raíz es de escaso tamaño, 0,3, 0,4 milímetros, no presenta lesión radiolúcida, es decir, no hay un problema infeccioso en esas raíces, en el ápice, está enterrado en profundidad, no hay infección activa y se presume que la técnica de extracción será traumática, aquí es traumática, puede dejarse retenido, siempre informando al paciente que se le quedó un diente, una parte del diente. Es decir, doctor, viene un paciente, estoy haciendo cuidadosamente mi extracción y de pronto van a escuchar como un sonido como cuando explota una canchita en la olla. Significa que se fracturó. Sacan el diente, lo revisan y verdaderamente se quedó una raíz pequeñita, 3 milímetros, 4. Doctor, lo dejo ahí. Si no hay lesión, es decir, no hay una infección aquí en el hueso, en esa raíz, déjenlo ahí y no pasa nada. Doctor, ¿cierto? Sí, no pasa nada. Déjenlo ahí, no pasa nada. El mismo cuerpo lo va reabsorbiendo y lo va llevando a la superficie. Va a pasar los años y ese remanente que estaba acá va a estar acá. Y aquí le ponen una anestesia y lo sacan. ¿Ya? Doctor, ¿qué pasa si ese dientecito sí tiene una infección? Si esa raíz tiene infección y se ha quebrado. Ahí sí me meto, miren, ¿qué hago? La zona de molares, que es la más difícil. Rompo con mi fresita el septum óseo, este es el septum, es decir, donde estaba la parte donde está la furca del diente, ahí está el septum óseo. Lo rompo con mi fresa, me voy, lo expongo y luego con un botador lo retiro el remanente. Tengo que hacer con mucho cuidado, sí, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces lesionan esta parte. Ya pueden llegar hasta el seno maxilar. Entonces, obviamente ya es una cirugía mucho más compleja, ¿no? Traten siempre de hacer los movimientos correctos para que no les pase esto en un paciente real, ¿ya? Entonces, luego es el debridamiento y cierre de la herida. En todos los casos se debe de asegurar que no haya ninguna espícula ósea,
¿ya? No debe haber espículas óseas cortantes tampoco, que puedan lesionar a la mucosa o causar molestias postoperatorias. Hacemos una irrigación profusa, ¿ya? Para eliminar todos los restos de hueso, de diente que se han quedado, y luego suturamos, ¿sí? Luego suturamos. Cuando es exodoncias múltiples, doctor, voy a sacar varios dientes a mi paciente, varios dientes. Hay casos, aunque son raros actualmente ya, en los que se sacan todos los dientes y se les coloca implantes, por ejemplo. Doctor, ¿en qué casos? Por ejemplo, pacientes con enfermedad severa, periodontal severa, con mucha movilidad de las piezas, se extraen todos los dientes y se colocan inmediatamente implantes y una prótesis sobre implantes, ¿no? En esos casos, por ejemplo, doctor, ¿cómo hago las extracciones? Se extraen primero los dientes del maxilar superior, ¿ya? Evitar que los restos desprendidos durante el procedimiento caigan en los espacios vacíos de los dientes de la mandíbula, ¿sí? Siempre se empiezan por piezas posteriores. ¿Por qué, doctor? Porque las piezas posteriores son las más difíciles de extraer, ¿ya? Y se dejan al último el primer molar y el canino, ¿ya? Son las piezas difíciles de extraer. ¿Listo? Son las más difíciles, lo dejamos para el último. Luego, miren, cuando han hecho una extracción múltiple, es decir, han sacado todas las piezas, doctor, y lo voy a aliviar para colocar luego una prótesis completa, saco los dientes y me van a quedar unas puntas aquí. La teoría que dice, eliminen esas puntas y regularicen, se llama regularización de reborde alveolar. Cortamos con la pinza gubia estas puntitas, las regularizamos y con mi lima las regularizamos y suturamos. ¿Ven? Se sutura. Eso es en cuanto a la técnica de exodoncias múltiples, ¿sí? ¿Hay que hacer un levantamiento de colgajo? Sí, ¿ya? Y obviamente se hará esto cuando obviamente ustedes ya han eliminado todos los factores de decir, bueno, doctor, no hay ninguna otra alternativa para este paciente que extraerle las piezas dentales. Actualmente, este procedimiento de exodoncias múltiples es raro, difícil, porque ya la gente también se cuida sus dientes. Antiguamente no, pues no. Es raro, pero puede pasar, sobre todo, como les digo, en pacientes que tengan problemas de enfermedad periodontal o también en pacientes con problemas, pues, enfermedades sistémicas que les predispone a tener enfermedad periodontal y por lo cual hay que extraerle las piezas. Entonces, es raro este procedimiento, pero existe, ¿sí? Y las alveoloplastías, ¿en qué consiste, doctor? En la remodelación del hueso, es decir, en esos pacientes que ya no tienen dientes, pero doctor, el hueso está irregular, ¿no? Sí, está con puntas, salidas, y si voy a colocar una prótesis, doctor, completa, no va a haber un asentamiento pasivo, que es lo ideal, ¿no? No va a haber un asentamiento pasivo de la prótesis, y tengo que hacer una alveoloplastía. Eliminamos, remodelamos el huesito y suturamos, ¿ya? Obviamente, la incisión que se hace es a nivel del reborde, es una incisión envolvente, puede tener descargas o no puede tener, va a depender de la amplitud que necesiten y se regulariza esa parte. En unos momentos les voy a mostrar unos videos, ¿ya? Para que ustedes puedan ver cómo se hace la alveoloplastia. Y aquí miren lo que consiste en lo que es una exodoncia compleja. Miren, se me rompió la corona, me quedan las raíces, hago mi colgajo, elimino un poquitito de hueso y tomo las raíces con mi raigonero, ¿sí? O con mi botador, cureteo bien y suturo, ¿ya? ¿Ya? Y suturo y no pasó nada. ¿Está bien? La posición correcta del paciente, ¿ya? Ya saben, esto es en qué caso, lo hemos visto en cirugía 1, cómo sentar al paciente correctamente, ¿ya? Miren los videos, quiero que aprecien los videos que a continuación voy a presentar. Permítanme.
Mire, doctores, este videíto, la técnica actual para lo que es la conservación alveolar. Vamos a extraer un dientecito que posteriormente se le va a colocar implantes también, ¿ya? Quick rubber Este dam es el technique. This PRP, is miren, el concentrado rico en plaquetas. Se le saca sangre al paciente, se centrifuga, obviamente se desprende, las plaquetas sedimentan, y esto es lo que nos sirve, ¿no? Miren, platelet-rich fibrin. esto See es lo how que nos sirve, you're separating the platelet-rich fibrin from the lo blood clot sedimentado, porque after it's obviamente spun down ahí vamos a approximately encontrar 16 minutes. You vamos a put the encontrar platelet-rich fibrin clots on células this que me permiten perforated pues tray and then put the lid una on buena top of it, and cicatrización it y squeezes the conservación del serum huesito, ¿no? Y from miren, ahí está the la pieza platelet-rich dental. fibrin. This is a long shank, either La number fresa que hemos 6 or utilizado, number 4 miren, surgical burr. la número And I'm 8, la using número that 9, to section the tooth in the pero él 3 utiliza pieces. Now pieza de remember, alta you've velocidad got a mesial para buccal hacer root, la a distal odontosección. buccal root, Doctor, and a ¿será algún palatal root. problema utilizar So I'm para going la to make a cut through here odontosección? and through here, separating those ¿Utilizar 3 pieza de roots. alta? No. Then I'm going to Para torque la them just a little odontosección bit and pueden take each utilizar root pieza de out alta velocidad. individually, with the objective Para la being to osteotomía, preserve the sí, no, buccal ahí es bone pieza de and the baja palatal velocidad. bone. So it Miren, ese forms a diente, little doctor, cup, doctor, ese diente estaba íntegro. ¿Por qué lo están cortando para sacar el diente? Ya le hemos dicho que queremos conservar el alveolo, el huesito. Entonces voy a hacer una modificación a la cirugía, es decir, volverla una cirugía complicada. Miren, platelet-rich fibrin graft. So the bone will reform, and I'll have a nice receptor area for my implant una in extracción about con 6 months. aislamiento So with absoluto, ¿no? molar teeth, I let the graft heal for 6 months. Some people let it heal for 3 months. I let that heal for 6 months before I place the implant. Now, if it's a single Muy rooted bien. tooth, more ¿Por qué se times than paran ahí, not, I'll doctor? try to Porque ya extract saben the que la tooth primera straight molar away superior tiene and 3 place the raíces implant at the principales, la time of extraction palatina because y I've got 2 that perfect vestibulares. osteotomy in which to place the implant, a perfect guide. But if Entonces, it's a ¿qué les 3-rooted queda? ¿Qué tooth, le a queda? maxillary or mandibular Separar las molar, raíces or oftentimes a vestibulares. 2-rooted bicuspid, I'll graft the site, wait 6 months, and come back and place the implant then once the bone has reformed. So that's the objective here. See, so that's the cut Miren. from mesial to distal. Y separan And las now I'm raíces cutting through vestibulares. from Miren facial cómo se to elimina the hasta center of the encontrar tooth furca. before I get to the palatal root. And it's very important that you cut all the way through to the furcation. You don't want that little bit of tooth structure remaining in the apical part of the cut, or the pieces won't torque. So I've cut all the way Miren. through the furcation. Y Then I'm con el going to very botador, gently torque ¿ven? these pieces. I'm going to put this Suavemente, elevator in el between the macho, buccal roots botador and macho, between the buccal roots and the palatal root. And I also will place the elevator on the mesial and the distal of these buccal roots and just very gently torque them to en loosen mesial them y en distal so son los they'll movimientos pull de straight rotación. out. Miren. Got to be very gentle because those are small. The buccal parts of the tooth have got very ¿Ven cómo fragile van roots. separando? It's a lot easier to take it out in Y one miren, piece, each root, Se van a each distal. part in one piece, and have to go after those roots. See, I'm just gently Ya se torquing están those, moviendo los then dientes, just las raíces, y just miren, lo corkscrewing it toman out of there, y lo not sacan. moving it to the facial because I want to preserve the buccal bone, the facial bone. Take your time. Now, what I'm doing Ya here is I'm salieron creating a little los space vestibulares so I y can le quedan turn this solamente el root palatino, ¿no? and just unscrew it. So I'm creating a little space Ahora between están the creando un palatal root and espacio the bicuspid and the palatal para root que and the no second tope, molar. ¿no? So I've got a little room Hacen to un move espacio it nada into. más I para can que either no tope elevate it a y little sea bit más fácil or sacarlo la raíz unscrew it. palatina. Be careful not to ¿Ven? touch the Eliminan adjacent tooth. los And espacios this again is interproximales. that long shank, number 4 or number 6 surgical burr. This is a number Doctor, esta es 4. una modificación a need la a lot of extracción, space. sí, But cut all the way pero aunque through no lo the crea, contact. I've got es space más here. conservadora del Very huesito. gently ¿Ven? just Ya salió la unscrew it. It's like palatina. taking out a single rooted tooth. Then there's a lot of granulation tissue in here because we had an Convirtió un diente que tiene 3 raíces en 3 dientes unirradiculares. infected tooth. I'm going to remove as much as I can. Saca los The tejidos rongeurs, and I'm going to que come estaban back with a contaminados large con la spoon cuchareta de and just Lucas. ¿Ven? scrape the granulation tissue out of those sockets. Now, if the roots of the tooth are Ahí into está the el sinus, tejido you've got to be patológico mindful a of nivel the sinus periapical. when you're curetting. In this case,
there's solid bone on the apices of each of the roots, so I Miren can el cure it septum, aquí está without regard conservado to el the septum, sinus. Make impecable. sure Esto me that sirve out para los so that implantes. there's no Ver este granulation septum tissue es remaining genial, in the porque sockets. aquí más It's all adelante solid bone. yo me puedo Then anclar I'm con mi going to implante. scrub Aquí it este es el septum. with chlorhexidine on a cotton ball held by cotton forceps. Just scrub the socket, remove any little bits of granulation tissue that might remain, and then I'm going to irrigate it out Hago una with limpieza con chlorhexidine clorexidina, in a scutan syringe so that the una floor desinfección, of se the floor coloca of the una de socket is perfectly clorexidina, clean. una jeringa Then I'm going to y place dos de those suerito. strips Y of luego se platelet-rich coloca, fibrin miren, in el the socket. PRF. It's kind of like working with Jello. So you're going to Estos have son to place compactadores something flat on verticales, top of it miren. in a minute so you can push it Se into the coloca en el socket. alveolo. But the PRF, the platelet-rich fibrin, as you know, is Y eso rich que ayuda, in doctor, a growth preservar factor. el So alveolo, a que it se conserve el forms alveolo. a very El nice huesito. alveolar process. It can be used for lots of things. Burns, you can ¿Ven? place it over burns, Con su misma skin sangre del grafting, paciente but it's sacamos este excellent material. when you're preserving a socket and you want the bone to reform in the socket, ¿Sí? to be perfectly Van flat colocando on the palatal side so I can tuck that resorbable collagen y membrane liberan under esta that tissue. partecita para que Just puedan want to be hacer able to la reflect sutura that también. the buccal plate and the palatal Miren. plate and palatal flap. Colocan Very por gently. debajo de I ahí el want PRF a también. collagen membrane Lo empaquetan. that doesn't have memory. Once it secure the flaps, you Sutura. don't have to have primary Puede ser closure, sutura discontinua o flaps. un en aspa también. No hay Just problema. and don't pull it real tight or the suture will Y aunque pull no out. lo crean, Just se you want conserva el alveolo perfecto, ¿no? Conservaron el hueso. Entonces, permítame, eso es en cuanto a la preservación del hueso alveolar. Miren chicos, esta es la extracción con la técnica cerrada de un remanente radicular. No van a hacer colgajo, van a utilizar botadores nada más. Botador más delgado, movimientos en vestibular, disculpen, en mesial o en distal. Con mucho cuidado. Es un paciente real. Los movimientos con sus botadores, ¿se dan cuenta? Son suaves. Esa es la técnica cerrada, sin colgajo. En realidad es una de las técnicas más utilizadas, ¿no? A la mayoría no le gusta abrir colgajo. Suavemente van ingresando entre el diente y el hueso. ¿Ven? Y ya salió el remanente. Miren cuánto defecto del huesito hay. Bastante defecto, se perdió bastante hueso aquí, ¿no? Y ahí salió el remanente, ¿se dan cuenta?
Ahí está. Y salió el dientecito, la raíz, ¿no? Miren el proceso a nivel vertical. Ok. ¿Qué otro videito tengo? Permítame. Miren este caso de una cirugía compleja, doctores, ¿ya? Una cirugía complicada, miren. Ahí tienen la radiografía del paciente. Se dan cuenta la posición de las raíces, delgadas también, complicada. Y miren la amalgama que tienen, es enorme. with curved Yeah. roots. So on the initial radiograph, we look at the crown of the tooth. It's a fully erupted tooth. It has an amalgam filling with some decay under it. There is a distal point out. We are a beginner. Están haciendo el diseño cómo va a So ser the idea of the clauter is you want to remove some of corte the también cortical bone back of del the tooth, diente. where you can. I ended up with the mesial root sitting in place. So if you look at the green line, you're resting on Y bone. aquí está el paciente, miren. I extend my Ese diente incision van a extraer. till Están the haciendo la distal incisión. side of the lower six. I don't have to Ustedes le han retract hecho this allí en area, su but just cerdito. give you more freedom to retract. Now, a very important tip or a very nice tip is to run your explorer Técnicas in the surface, utilizan and this will remove el any fibers explorador attached para to the gums repasar onto the bone, lo que ha which will cortado make the retraction much easier. So just running the explorer, la hoja del removing any bisturí. fibers in this Doctor, ¿se area. puede utilizar? Les aconsejo que no, porque malogran el huesito. Si han cortado bien, no hay ningún problema. Simplemente empiezan a levantar el colgajo. ¿Ah? Miren lo que sería la liberante distal. ¿Se dan cuenta? Now, with the retraction, you just Y luego firm, con su controlled pressure muy against bone. gruesa, ¿se dan cuenta? Miren You can use your su other legra, finger to support demasiado your gruesa, retractor ¿no? or elevator. Es la MOL 9, muy gruesa es. Miren cómo malogra This las patient had a chatas, bit of inflammation and infection in the area, so las she was a little bit papilas. weak as No es well. So conservadora, you por have eso to que be a bit extra no la cautious pido. avoid tearing, Muy which will ancha make es esa stitching legra. easier. ¿Ven? Y van So a bit of levantando pressure and el rotation colgajo. against bone. Miren cómo So ha make sure you reflect the presionado la periosteum mucosa, no from es tan the conservadora esta buccal bone, legra, so you can ¿no? be able to retract properly Eso que no and les avoid any pido a tearing as ustedes well. esto. Listo, miren, se levantó el You colgajo. just reflect, pushing against the Pueden periosteum. apreciar el dientecito. See the inflammation. Sí, están que levantan el colgajo, es una cirugía compleja, complicada. ¿Les ha faltado liberar aquí en distal? Sí, pues con su, ¿sí? Para liberarlo bonito, para que ese diente no salga, no malogre, ¿no? El momento que salga, no haga ruptura de tejidos blancos, ¿no? Now I'm using a straight handpiece at Otra cosa 40,000 más, RPM. ahí está, miren, iban a hacer la osteotomía. Irrigation Lo attached que to the ustedes han hecho handpiece. con su cerdito, tal cual, So pero we un start paciente with real, pues, the ¿no? distal to mesial. So you Miren. have better access and you can see where Empiezan your a bear is eliminar running, el huesito que está a nivel how deep your gutter should de be. lo que es as deep hasta as exponer furca, You ¿no? can start seeing bleeding coming from the bone. Esos son los When you see bleeding, movimientos then you know you are in cancellous bone, which is a softer bone. de la And fresa that's y where you can get obviamente de some la movements pieza de from the mano, roots. ¿no? De baja Ideally, velocidad. the suction, the nerve suction should be
on the distal side of the gutter. hasta I remember exponer this case furca, I ya saben, had 2 milímetros. DA Esta was fresita, la under número training, 8, ya tiene 2 with more, milímetros if she had a bit of de, experience, ideally she should place espesor, milímetro y the medio. section on Ustedes the van distal part calculando of the más o gutter. menos por ahí cuánto deben de cortar This el would make hueso. things much easier for you when you operate. So my gut should be deep enough to see bleeding from the bone and should be deep Eso ya enough es so I en un can see the paciente perforation as real. well. ¿No? Here the case is vertical and fully erupted, so El it's paciente much easier real to ya le section duele. and X and C as well. Así que tienen que tenerse rápidos también. ¿Sí? Y están exponiendo la furca, obviamente, ¿no? You always have to protect the soft tissue, the lips, especially if the patient is under general anesthetic, ¿Por qué, doctor, It's no lo very hacen easy to con su overheat your botador, con handpiece, su forceps? Porque which se va a can romper la burn the lip corona very easily. So y always se use va a your retractor complicar to peor la protect the soft cirugía. Así tissue. que es mejor hacer así un colgajo y hacer esta osteotomía y la odontosección. So now starting a section from the furcation area, getting into the bulb chamber. Y ahí And ya from the bulb encontraron chamber, I will furca go y epically and están, colonally. doctores, Something I'm not proud of cortando a is nivel de la when I furca. Si se dan start cuenta, with a bit miren, of ya cutting through the encontró la amalgam furca with y this empieza a handpiece. cortar, pues, ¿no? Ideally, I should have got my A handpiece nivel out de with la more furca, cooler. ¿ven? Ahí está. Toda la furca les está indicando por dónde tienen que So cortar. your section lingually, you don't want to extend all the way until you section or separate the crown. You want to extend around 90% of the way, just to avoid cutting the. Para cortar el or cutting through metal, the lingual están plate with the utilizando lingual pieza de and alta injuring the lingual velocidad. vein. El So now metal, la using my amalgama. 45 angle Doctor, es lo handpiece, high correcto speed, cuando another ya se mistake abrió here, el I should have colgajo. Ahí paired es off the algo high que volume para section to mí the está one. erróneo. This Esta sucks all metal the la han debido coolant de before extraerlo it touches antes, there. porque aquí So ideally, el mercurio va a I should correr have turned the directamente a blue la section sangre, off a la and alveola y just se leave the puede low volume section. That's contaminar. another Es mistake I wouldn't peligroso be esta proud of. parte, ¿ah? Because you can see we're Entonces, overheating the antes de amalgam. la extracción han We're debido de overheating sacar the la tool as well. amalgama, antes de hacer colgajo. Miren cómo el So mercurio with y this todo se very está small pegando al hueso. Aquí. 700 triple XL, Ahí which me is a very parece long mal el video. chamber. And Y eso que what I like son about this videos, very, because of the pues, long bear, the head of the americanos, handpiece is away from your ¿ya? field of vision. So you can Entonces, access ustedes areas van a very ser más easily and cuidadosos, you pues, can ¿no? have very good visibility. So I will use it to retrieve the broken Miren, mesial portion of the miren root. los restos So now I'm aquí just de cleaning away all de this amalgam mercurio, powder ¿no? that was Imposible hacer being eso cut en earlier un on. paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a So contaminar toda la if I go zona, back on time ¿no? and use Miren, this termina 45 de angle cortar high lo speed, que I would have ustedes con pieza off de the blue baja section and just velocidad. only the small narrow section. So now I'm just Terminan finishing de off the cortar section. furca, miren, todito furca. Y genial. ¿Sí? Entonces, eso tienen que hacer ustedes en su cerdito, sin miedo. Cerdito no se va a quejar ni nada. Tienen que exponer la furca, Now I'm cortar. just Y miren separating los the movimientos roots, con el the medial botador and que root. ustedes han hecho. Bien hacia el Now fondo. one mistake I did in this case, I should have elevated the distal root first with some rotation. I should have continued with removing the distal root first. Miren los But movimientos, instead, I stopped for some reasons and I tanto started entre la elevating furca the como en mesial. el mesial distal. Sometimes we do mistakes. Sometimes we can think in the wrong direction. I can't remember why I chose to do this. I Sí. can't think of any reason why I did that. It's a purely wrong decision. So now we have a lot of resistance from the distal crown and distal root to elevate the mesial. And that's the reason why the mesial root will break. Bien, Another doctores, mistake, los I movimientos rarely use lo forceps. toman con su I forceps. don't know why I just grab the forceps and I start removing the mesial Doctor, ¿qué portion. forceps pico de again, that's Milano? when you Porque can ya lo see the transformaron fracture en of the dientes como si fueran premolares o incisivos, But ¿no? it's good for you to watch Una how sola I raíz ya. retrieve the apical half of the mesial root in a case like that. So now the mesial root will break in this moment. And now I'm left Y with the salió half una mesial parte, root la and parte fully mesial, y le queda la parte where it can distal, be very ¿no? hard to access. So now I'm going back to the initial plan, which I should have done this first. So basically some rotation on the distal aspect, and the root has a Los certain move, movimientos and it will es show tirar el you which dientecito direction hacia it wants mesial, pues to exit. distal lo tiramos We hacia just follow mesial, the ¿no? Para que direction se where the root desprenda. is moving.
So you can see it's moving in a certain direction. Miren aquí, Wants no to ha rotate liberado la mucosa aquí towards en the medial distal side y hasta que tracciona. the ¿Qué va a medial hacer? Se liquid va a direction. desgarrar esta parte de aquí. So there is a bit of rotation with my luxator. I use more luxators than couplings. I don't actually use couplings at all. So a bit more rotation. Just trying to get it off the hook. And you can see it's rotating and it's slowly coming out. Now I'm left with a mesial Muy part bien. of or an apical Y hump. así que del alveolo tienen as que I showed you, limpiar todas las... on Aquí, the doctor, initial utilizaré X-ray, mi I will lima use para my hueso. long Claro que shank sí. high-speed bear. Now I turn my pull suction off, so I can get that. Pieza de alta ya I'm no se removing utiliza para a el little hueso, bit of para the bone regularizar huesos ni distal nada de eso. to Sí the está incorrecto, just a doctores, very porque small pueden hacer un elevation of the enfisema, medial ya lo vamos a ver side. So también. just creating some Para space regularizar and puedo use the utilizar space mi to pinza push the root gubia, from mi the lima mesial para into hueso the y distal. regularizo, Following ¿ya? taking Ya no regularizo some de esa manera, siding ¿sí? just Muy to clean agresivo, any remaining ya está lavando, ¿no? Pero igual, miren aquí los remanentes de mercurio que quedan. Doctor, y eso, malo, mal, esta cirugía en esta parte, ¿no? ¿Cómo han quedado los tejidos? Miren cómo han quedado aquí, desprendidos. Aquí les Now puedo I decir place que es only una one mala stitch distal to the 7, cicatrización. and I can't stress the importance of Mala this cicatrización. one stitch Miren cómo distal han quedado 7. los tejidos. If you avoid placing it Dilacerados, directly ¿sí? distal to Miren. 7, you can lose Mala the attachment cicatrización. of El the purpuralized postoperatorio del tissues into the paciente 7. es doloroso. And if you lose this attachment, you Y train not to, posiblemente se habrá and the infectado idea behind por that is eso to avoid mercurio que han dejado ahí. getting your needle close to the lingual nerve. Or I've seen the Entonces es un It's a problema. very good practice builder. It ¿sí? will give the Suturan. patient a long acting